Estamos recibiendo aquí en estudios al diputado del Partido Nacional, Amín Nifuri. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, bienvenido. Gracias. Estábamos comentando hace unos minutos la distorsión de tránsito que hay en la Rambla. No me parece nada menor porque una vez que lo comentamos nos están llegando mensajes de que está realmente bastante trancada la Rambla hacia el este, a la altura de allí de Coimbra, con desvíos, así que todo el que ande en la vuelta por ir para esa zona tengan esa precaución, y justamente estábamos hablando con Nifuri del tema tránsito también. Pero no es lo que nos hizo convocarlo en este mediodía, sino la situación de ACE y lo que se está planteando desde el Partido Nacional con respecto al presidente del directorio de Danza. Cuéntanos un poco por dónde van esas observaciones que se hacen. Sí, a ver, nosotros es un tema que a partir de una denuncia de la prensa mismo, un informe de prensa, surgió lo que tiene que ver con el presidente de ACE, en lo cual trabaja no solamente en la presidencia de ACE, sino que en tres mutualistas privadas de la salud. Aparte de eso, da clases recibiendo un salario, porque también está previsto en la ley y en la Constitución lo que tiene que ver con que se podría dar clases de forma honoraria, ejerce la docencia recibiendo un salario, no solamente recibiendo un salario, en este caso particular, lo que se llama una UDA, unidad docencia asistencial, en el Hospital Pasteur. La mitad de ese salario lo recibe, lo paga la Comisión de Apoyo de ACE, que el presidente de la Comisión de Apoyo de ACE es el presidente de ACE. En este caso, el propio presidente se paga la mitad de su salario. Y después también lo que tiene que ver con un editorial de una revista del sindicato médico, que también pusimos a consideración un informe que ellos habían manifestado que tenían como médico consultante. Yo no sé cuál es el carácter del médico consultante, él atiende en tres policlínicas, trabaja y atiende en tres policlínicas, y bueno, y ahí nosotros como Partido Nacional nos había generado enormes dudas el informe que tenía él jurídico. Entendimos que era pertinente analizar la posibilidad de tener otra opinión. Lo trasladamos al Partido Nacional, el catedrático Durán Martínez, Augusto Durán Martínez, nos realizó un informe contundente en base a y parado en estos tres puntos, y bueno, y nosotros lo que hicimos a partir de eso es presentar este informe en la Comisión de Salud del Parlamento, porque tenemos la obligación como parlamentarios, si hay algo que está fuera de la Constitución y la ley, presentarlo y denunciarlo, primero y fundamental. Pero aparte de la Constitución y la ley, también yo creo que está la parte de sentido común, de ética, de dirigir, ser el presidente del principal prestador de salud, 1.500.000 usuarios atiende ACE, y se debería abocar de forma full time. Para nosotros la ley mismo lo dice, pero más allá que si no lo dijera la ley, creo que esa está de sentido común, no poder estar y no ser part-time. Es más, denunciamos al arranque de este nuevo gobierno. Las autoridades de ACE hicieron una reforma a nivel gerencial, en lo cual le aumentaron un 20% los salarios a los gerentes generales, que nosotros entendíamos y entendemos que los gerentes generales ya eran full time, pero ellos le aumentaron un 20% los salarios a los gerentes generales, diciendo que en vez de 40 tenía que estar 48 horas por semana, que tenían que ser full time. Para nosotros ya eran full time, pero vamos a ponerle. Y entonces ahí también hay una señal contradictoria, ¿no? Le aumentamos a los gerentes generales, le pedimos que sean full time, y el presidente resulta que es part time. Entendemos que también es hasta de sentido común es esta norma, ¿no? Con respecto a las funciones de Danza, desde el gobierno se plantea que esta situación no es encuadrable con la incompatibilidad y la inhabilitación establecida en la Constitución, y se señala que los cargos son previos a que él asumiera en el organismo estatal. ¿Cómo se miran las dos situaciones con informes en el medio de manera tan opuestas? Sí, por eso, nosotros el informe que tenemos, tampoco decimos, nos paramos arriba del informe y decimos lo que nosotros decimos es así y no. Pero la verdad,
uno repasa, yo no soy abogado, pero si repasamos las leyes y las normas en las cuales, de las cuales se entiende que no se están cumpliendo, yo creo que no se necesita ser abogado y es de sentido común. Yo justo ahora no las traje porque había traído todo lo del tema del presupuesto, justo las tenía, todas las normas hasta para leerlas. Hay un estatuto hasta del propio funcionario público que no debería trabajar con personas o empresas en las cuales estuviese relacionado. A ver, ACE con La Española, con CAMS o con Médica Uruguaya, naturalmente va a estar relacionado. Y si no está, hoy o mañana a la médica esta de Soriano, un usuario de ACE, le ocurre un accidente y no tienen dónde atenderlo. ¿Y qué le va a decir? No vayas a CAMS porque el presidente... No. Entonces, para mí es evidente, nosotros entendemos que capaz que no tenía toda la información, la consulta que se le hizo, porque se habla de médico consultante, que ahí nos queda ¿a qué le llaman médico consultante? Porque se decía que era un médico especialista, que no atendía pacientes, que supuestamente era... Pero después se demostró que sí, que atiende, que va a policlínica y que atiende pacientes. La diferencia ahí es si atiende en policlínica o no. Claro, y está atendiendo a pacientes y atiende en policlínicas. Incluso creo que en el informe hasta habían ido a un horario. A ver, insisto y repito, no tenemos nada contra la persona en sí de Álvaro Danza. Es más, creo que el currículum es un buen currículum como para poder ser. Pero a ver, en esta función... tiene que ser full time y tiene que ser dedicación exclusiva y sacarse todas esas suspicacias que se pueden generar a partir de todo esto y después también las suspicacias que se van a generar hacia adelante, el propio dolor de cabeza que va a poder tener ANSA hoy o mañana cuando suceda algún hecho en el tema salud, 1.500.000 usuarios, pueden suceder muchas cosas y que digan, ¿y dónde estaba el presidente en ese momento? No, en ese momento el presidente justo... Vos sabés que el horario que él le dedica a atender en cualquier mutualista. Diputado, ¿y cuál es la siguiente acción? ¿Ustedes van a pedir la renuncia de Danza con este informe que tienen sobre la mesa? Nosotros ahora lo que hicimos, ya el informe ya tomó estado público porque lo presentamos en la propia Comisión de Salud del Parlamento, porque entendemos que tenemos la obligación de hacer esta denuncia, porque entendemos que no es constitucional y que es ilegal. La Comisión de Salud ya ingresó ayer mismo, la Comisión de Salud lo hizo suyo, le pedimos aparte que pidiera algún informe más a la UDELAR, esperar que la Junta de Transparencia y Ética Pública también se termine de integrar y que se pida una consulta a la Comisión de Transparencia y Ética Pública. Por eso nosotros también venimos obrando en buena ley. A ver, naturalmente, si me decís, yo entiendo que no tendría que estar, al haber asumido tendría que haber renunciado a todo esto. He escuchado las entrevistas también al doctor Danza y dice, bueno, pero yo fui médico toda la vida, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que pasa es que esta función, a veces nos hablaban hasta de persecución política, que lejos estamos de persecución política, de querer proteger a Cipriani, digo, son temas aparte. Si para defender a Danza nos salen a acusar de eso, es porque no hay mucho como para defenderlo. No tenemos nada. Cipriani trabajaba en el Círculo Católico. Cuando se nombró presidente de ACE, renunció al Círculo Católico y, como le dice la ley, tiene que esperar después un año después de su renuncia para poder volver a trabajar en lo privado. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Danza? Porque, a ver, con el currículum que tiene, no tengo dudas que si se dedica a presidir ACE, cuando termine de finalizar ACE, al año va a tener trabajo en cualquiera de las mutualistas que está o en otra. Creo que era hasta de sentido común. Por el momento Nifuri que ha hecho entonces el planteo, ¿no? Y estas observaciones, porque como decíamos, desde el gobierno se marca que por lo menos no se observa incompatibilidad. Claro, a ver, ese informe por eso era mandado a hacer por el propio involucrado. La defensa ayer, justo la ministra fue terminar diciendo que es casi full time. Digo, no es una defensa que lo ayude mucho, me parece, decir casi full time. Y el propio Danza dice que es full life, que está pensando y la vida y que está todo el día pensando en eso. Bueno, si está todo el día pensando en eso,
me hace dudar de cuando atiende a los pacientes en la mutualista, porque si está atendiendo un paciente y está pensando en lo que está haciendo en ACE, tampoco lo lleva a que pueda a realizar bien la tarea. Por eso, nosotros ahora vamos a pedir este informe a la Universidad de la República. Se hizo público el informe, después yo, si quieren, con mucho gusto se los hago llegar. No decimos que es la verdad escrita en piedra, pero tampoco en el informe es tan contundente, que no es capaz que por trabajar en la mutualista, bueno, pero lo de el trabajo como docente remunerado no zafa, o porque en la revista, la edición del... en todo aparecen irregularidades, ilegalidades e inconstitucionalidades. No es una cosa sola que sea, te agarraste justo de esto para fundamentar. No, es bastante contundente, más allá de quién lo haya realizado, porque ya empezaron, sí, lo hizo alguien que fue integrante en su momento del gobierno del Partido Nacional. Bueno, el propio informe de Danza lo hizo alguien, en principio, que supuestamente está relacionado con el Partido Nacional. Acá no tiene nada que ver lo político partidario y llevarlo a ese nivel. Creo que no. Hay que hablar de lo jurídico y de lo técnico, y después de lo ético, ¿no? Exacto. ¿Y ese nuevo informe que se ha pedido, qué plazos se manejan? Y bueno, no más sé, o menos. No sé cómo funciona bien. Sé que la Comisión de Salud se reúne el próximo martes, porque a veces las reuniones ahora con presupuesto, que estamos en presupuesto y Hacienda, 45 días recibiendo a todos los ministerios, a veces algunas comisiones dejan de funcionar, la de salud sigue funcionando. Quedaron a estudio, van a estudiar el informe esta semana, el martes que viene se reúnen, y la idea era ya pedir el martes que viene la consulta, que no sé cuánto podría llegar a demorar esa consulta, pero bueno, transcurrirán los tiempos. Yo creo que, aparte de eso, las propias autoridades, está bueno que a veces no solamente se queden con lo suyo, sino que cuando el sentido común lo marca, ampliar un poco, abrir un poco la cabeza y ver por qué están pataleando tanto. ¿Algo puede haber? ¿Algo hay? Bueno, analicémoslo, ¿no? Lo mencionaban, Ifuri, están con el presupuesto, obviamente, que es lo que concentra enorme parte de las miradas y análisis por estas horas. En ese primeros encuentros, por lo pronto, que han tenido, ¿qué evaluación se puede empezar a hacer? Desde el Partido Nacional creo que se está trabajando muy responsablemente. Primero, y aparte, con la realidad parlamentaria que tenemos. Primera vez que es gobierno un partido sin mayoría parlamentaria, en este caso en la Cámara de Diputados. Entonces nosotros como Partido Nacional lo hemos asumido con una gran responsabilidad. Tuvimos una reunión los otros días de la agrupación parlamentaria donde estaban senadores, diputados, intendentes, alcaldes, ediles y asesores. Toda la plana del Partido Nacional, y así emitimos un comunicado que, primero y fundamental, creo que es bueno dar esa señal que dijimos al gobierno: no lo vamos a dejar sin presupuesto. Este es el presupuesto del gobierno que ganó, pero nosotros no lo vamos a dejar sin presupuesto. Lo que sí vamos a trabajar es para mejorarlo en los aspectos que nosotros entendemos que hay que mejorar, y ni que hablar, que hay muchas cosas que no las vamos a votar. Y también, otra de las cosas que dijimos es que nos gratificaba que tomara este gobierno como base de presupuesto el presupuesto del 2024, que fue una rendición de cuentas, que fue una discusión hace 3 meses atrás, y que ahí a veces uno queda es esclavo de sus palabras. Había que ver lo que nos decía el Frente Amplio de lo que fue el presupuesto 2024. Lo que menos nos dijeron fue que era un carnaval electoral. Bueno, parece que tan carnaval electoral no era, que lo agarraron como base, y de esa base hay un incremento. Es un presupuesto base, estamos hablando del orden de 22.000 millones de dólares, donde hay un incremento para este 2025 de 140 millones de dólares. O sea que la gran mayoría y la base de los énfasis se mantiene lo que venía del gobierno pasado y se pone un énfasis en eso. Y ahí nosotros también manifestamos que no estábamos de acuerdo y que no pensábamos votar nuevos impuestos, porque entendemos que fue un compromiso de la campaña electoral en la cual el partido se comprometió a eso, y entendíamos que no tenemos que votar nuevos impuestos. Ahí el propio ministro, en la primera participación, que fue el viernes pasado, que estuvo en la comparecencia, admitió que en campaña ellos habían dicho que no iban a aumentar los impuestos, pero bueno, a partir de, entienden ellos la situación que encontraron,
tienen que poner nuevos impuestos. Algunos son muy técnicos y muy discutibles. El que yo discuto bastante es el famoso impuesto TEMU, que del que tanto se ha hablado. Claro, yo lo que dije del impuesto TEMU, digo, el impuesto TEMU no es más ni menos que el IVA. Hay que escuchar al Frente Amplio de lo que ha dicho del IVA en todo este tiempo, que es el impuesto más regresivo, que es el que se le cobra más a la clase trabajadora, porque es el que no puede, ese que no puede ahorrar, o que no tiene capacidad de ahorro, que siempre se gasta todo lo que recibe por su trabajo, lo gasta, y siempre ese 22% está fijo en ese gasto. Bueno, el IVA es lo que le pusieron a estas compras del exterior, que no terminan, yo estoy al borde de la tecnología, no terminan de resolver el tema. Yo miraba a mi señora que me decía los otros días, unas ofertas que aparecían por Temu de prendas de vestir a $1. A $1, o sea que si le ponemos el IVA es 1,22%, la diferencia sigue siendo enorme. No solucionamos el problema poniéndole solamente el IVA, y lo que termina siendo es un impuesto para recaudar, que claramente en este presupuesto el gobierno necesita recaudar más porque tiene un gasto mucho más grande. Ellos dijeron, el propio ministro dijo que es una forma conceptual del propio Frente Amplio de no achicar el gasto, sino en este caso de gastar más. Nosotros a veces el tema del gasto, lo que hay que hacer, y entendemos que se debe hacer, es la eficiencia del gasto. Tenemos que ser eficientes con el gasto. Y yo miraba algunos informes muy, por ejemplo, el de Ceres revisaba lo que tiene que ver con el aumento del gasto, por ejemplo, y marcaba que en el periodo de gobierno pasado el gasto se aumentó en el orden del 5%, y este gobierno piensa llevarlo en el orden del 10%. Entonces, ¿qué hacemos para tratar de mitigar ese aumento del gasto? Aumentar impuestos, lo primero que está haciendo y que está focalizándose. Marcar después una tasa de crecimiento alta, que nosotros entendemos que es demasiado optimista, y ¿para qué se tiene esa tasa, entendemos, de crecimiento alta y optimista? Es para justificar el gasto que tenemos. Entonces yo creo que hay que afinar el tema del gasto. Un gasto eficiente es fundamental, y después están cómo aumentan ese crecimiento o ese crecimiento optimista con una baja tasa de inversión, sobre todo inversión pública. Va a ser inferior la inversión pública, ya lo reconoció el propio ministro, va a ser inferior a la del gobierno pasado. Y ahí yo también le decía alguna picardía al ministro, que el ministro, la verdad, nos ha sorprendido para bien en ese ida y vuelta. Se la ha jugado en decir no teníamos dijimos que no íbamos a aumentar impuestos, lo estamos haciendo. Y le decíamos, a ver, ministro, usted está jugando a la inversión privada, sí, para el crecimiento del país, sí. ¿Sabe cómo lo llamaba el Frente Amplio en el periodo pasado, a la inversión privada y a ese desparramo? Los Maya Oro. Bueno, ministro, su fuerza política, habría que ver lo que decía de que el gobierno pasado apuntaba a los Maya Oro. Bueno, este presupuesto nacional, el gobierno nacional del Frente Amplio está jugado a una fuerte inversión privada de los Maya Oro para poder mantener ese crecimiento demasiado optimista desde nuestro punto de vista, y ojalá lleguen, porque nadie desea que no crecer en el 2,4%. En lo que desde la oposición se observa, hablando específicamente del Partido Nacional, es que no cierra la ecuación que se plantea por lo pronto desde el oficialismo. Pero en esas respuestas que dio el equipo económico, por lo menos se valora el intercambio que tuvieron en las respuestas presentadas a las dudas planteadas. Sí, a ver, el intercambio yo creo que fue muy bueno. De ahí ni que hablar, sale después el famoso el debate político. Ellos, en principio, por estos nuevos impuestos, piensan recaudar en el orden de $600 millones por año. Nosotros con el famoso impuesto global, que es algo muy técnico, sí, que es difícil de explicar,
y decían, bueno, este era un impuesto que si nosotros no lo cobrábamos, no se cobra, que lo cobra la casa matriz. A ver, a nosotros lo que le manifestamos, vamos a decir, el cuidado que había que tener con la implementación de este impuesto global, que nosotros teníamos miedo a romper lo que tiene que ver con las certezas jurídicas de nuestro país que nos caracteriza, que teníamos que ver si no influía en el famoso régimen de zonas francas, que tanto trabajo genera. Y yo me acuerdo que le dije al propio ministro, usted, ministro, viene hace unos días de inaugurar en Colonia, en zona franca de Colonia, y me acuerdo que dijo que esto era todo lo que estaba bien, porque se había instalado una empresa muy grande allí que generaba valor agregado, que generaba muchas fuentes de trabajo y muy buenos sueldos. Bueno, tenemos que tener cuidado que por no querer cobrar este impuesto terminemos rompiendo esa regla de las zonas francas que hay allí específico, dice que no pueden aparecer nuevos impuestos a cobrarle a esas empresas, y bueno, y que por querer ganar por un lado terminemos perdiendo mucho más por el otro, ¿no? Y la discusión también se dio o estuvo presente, algo que por lo menos como marcás, políticamente la discusión a veces va por un lado y lo que pasa en los papeles, en la presentación va por otro. En la situación que quedó el país con el anterior gobierno, con la que se encontraron en la actual administración, ¿eso también fue ámbito de debate? Sí. ¿O esta es una parte de la discusión que se da por fuera y en otros ámbitos? A ver, en principio, en la comisión la idea es no dar el debate político, ¿no? A veces se va dando soslayadamente en la locución que hace cada uno que lo va llevando para su término. Ni que hablar que ya el propio ministerio, cuando vino en la rendición de cuentas pasada, nos manifiestan que no era la situación fiscal esperable. Nosotros decimos que es cierto que no se cumplieron los objetivos fiscales en el último año, los años anteriores siempre se cumplieron con los objetivos fiscales, y gran parte de eso fue porque no se recaudó lo que se pensaba recaudar el último año, fue la caída de la recaudación, porque el gasto, no hubo un gasto de carnaval electoral como se dijo, sino que el gasto era el esperado, no fue la recaudación, y eso generó un déficit mayor. Pero no eran cosas tampoco que no estuvieran dentro de lo manejable. Después se habla de algunos gastos y deudas postergables o compromisos postergables en el tiempo. El gobierno pasado también lo recibió y es natural que lo reciba, y cuando se vaya este gobierno y venga el que viene, siempre quedan deudas postergables. Es más, desde el gobierno pasado nosotros manifestábamos todo lo que tenía que ver con la construcción del ferrocarril central. En su momento la obra ya estaba todo firmado y encaminado. Nos habían dicho todo lo que tiene que ver con los terrenos que había que quedarse, que eran muy pocos y eran muchísimos más, y salió, y el costo fue muchísimo mayor al que se esperaba. Bueno, son cosas que están dentro de ese juego, que algunos lo marcan con mayor énfasis y otros con menor. En estas últimas horas estaban las declaraciones de Fernando Pereira, del presidente de Frente Amplio, haciendo referencia justamente a que al Frente Amplio le tocó gobernar en un país con serias restricciones debido a un pésimo gobierno de Luis Lacalle Pou. Cito textual lo que decía el presidente de Frente Amplio, por eso le trasladaba eso, ¿no? Si es una discusión que se da fuera del ámbito parlamentario, más que nada, y se traslada a ese ámbito, o si se dio... Yo creo que se da más allá de lo que haya ocurrido con la rendición de cuentas, ¿no? Claro, sí, a ver, claramente, al no poder cumplir muchas de las promesas electorales, en principio que ya ha dicho el propio Frente Amplio, bueno, la honestidad brutal que tuvo el viceministro de Economía, de decir que no, que este programa se podía cumplir en varios periodos de gobierno, que era imposible cumplirlos en uno, que no iba a haber impuestos y que hay impuestos. Bueno, naturalmente tienen que ensayar desde lo político algún tipo de respuesta. ¿Cuál es la respuesta más fácil? Sí, decir, no esperábamos que nos dejaran tan mal. La verdad, desde nuestro punto de vista, porque también siempre hay que dejar el matiz, nosotros entendemos que le dejamos un país mucho mejor del que lo recibimos, en muchos aspectos, y a veces parece hasta perdido en el tiempo y parece que no fue ni en el periodo pasado.
dejamos por fuera todo lo que tiene que ver con la famosa pandemia, aquello horrible que nos pasó a los poquitos días de asumir, que fue algo tan terrible que yo creo que la dimensión de lo tan terrible que fue, de los costos que nos llevó en todo, hasta en vidas humanas, porque fue terrible, parece que fue hace, si nos ponemos a hablar, capaz que lo decimos, parece que fue hace 10 años, y sucedió a días de asumir el gobierno y que no habían dejado, ¿te acordás que habían dicho hasta que no era, que la pandemia, que el COVID no era un problema, que había que dejar para, no me acuerdo para qué otra enfermedad era, y no teníamos ni un tapabocas, fue algo terrible, que destruyó miles de puestos de trabajo, que bueno, el tema sanitario, digo, parece que todo eso a veces, cuando se toman en cuenta las declaraciones, por ejemplo, de Pereira, parece que eso hay que dejarlo, eso fue en otro gobierno, no, fue en el propio gobierno a días de asumir el gobierno pasado. Muy bien, bueno, muchas gracias, diputado, por estos minutos aquí en Informativo Sarandí. Bueno, un gusto y a las órdenes, como siempre.